Salfa, usted trae un gran tema para hoy. Oye, sí, mira, fíjate que vuelve a entrar la polémica la idea de que si Jesús, estoy hablando de Cristo, Hijo de Dios, el pilar con descendencia humana, me refiero con característica humana dentro de la Santa Trinidad, tuvo o no familia, o por lo menos, o cuando menos, si tuvo o no una esposa. Esto es, claro, exactamente, ¿sabe por qué? Apareció un papiro en donde de alguna manera volvía a colocarlo como un hombre que había contraído matrimonio con María Magdalena, al parecer, que era la prostituta que salvó de ser apedreada, ¿cierto? De ahí viene la famosa frase que el que no ha cometido pecado que levante la primera piedra, ¿cierto? Y donde todos la dejaron y finalmente terminó... Y que la lance. Y que la lance, terminando construyendo una familia con esta mujer. Ahora, obviamente la polémica estalló y hay muchas personas que dicen que ese papiro es falso, que en realidad fue escrito en el siglo IV, o sea, en el año 1500, o sea, en el año 500, perdón, y que por otro lado hay otros que dicen que si bien el papiro puede no ser del todo auténtico, hay otras razones para pensar de que Jesús en algún momento, tan humano como era, en su encarnación, en su representación, en su diligencia, digamos, por, como dice el libro más famoso del mundo que es la Biblia, borrar los pecados del mundo, vivió como ser humano común y silvestre, como todos nosotros. ¿Alguno de sus discípulos más cercanos puede concretar esa aseveración? Fíjate que en Mateo hay menciones, digamos, pero son como cosas que ellos oían. Pero además hay evidencia que nosotros hemos mostrado aquí a nivel pictórico. Es verdad. Que muestra que ellos... Supuestamente San Juan era hijo de él, incluso decía. Compartía. Exactamente. O sea, que era el hijo, o sea, el discípulo favorito, y de hecho cuando está en la cruz le dice, ahí tu madre, digamos, ahí tu hijo, por favor, ándate con ellos, ¿se acuerda? A mí déjeme tranquilo que yo estoy en mi proceso, voy a morir, resucitaré, y eso ya es otra historia. Pero, a ver, vamos colocándonos bien en orden, porque sin lugar a dudas la Biblia es el libro de referencia, es una guía moral, espiritual, intelectual, por qué no decirlo, por una gran cantidad de personas en el mundo, ¿cierto? Mucha gente se rige con los preceptos interiores que ha rescatado de este libro. Hay una formación, hay una educación evolutiva sobre cómo mejorar y cómo trascender y finalmente llegar al cielo, saltándose obviamente el limbo y sin caer en el infierno, ¿ok? Pues fíjese que un dato histórico que usted no debe desconocer, esto es historia pura nomás, es que la Biblia, que generalmente usted encuentra en su casa, si bien hay muchas versiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, pero hay muchas versiones, hay muchas Biblias con distintas, digamos, interpretaciones, con distintas traducciones, que en algunos no se habla de cruz, se habla un madero, por ejemplo, los testigos de Jehová, y un largo etcétera. En algunos casos no se habla de ángeles, se habla de mensajeros. Entonces hay pequeñas sutilezas. Interpretaciones distintas. Exactamente, ¿de quién estamos hablando cada vez? Pues bien, fíjese que alrededor del año 300 más o menos, en algo que se conoce como el Consejo de Nicea, donde está el emperador Constantino, cuando él de repente deciden pararle la persecución a los cristianos, dicen, ok, hagamos una cosa, hagamos de esto vale una religión propia, ya dada la tremenda popularidad que tiene, en vez de estarlos persiguiendo, castigando, asesinando, digamos, establezcámoslo como real, ¿perfecto? Entonces dijeron, ya, a ver, tráigame todos los libros del cristianismo. Bueno, era un turro de este volado. Entonces dijeron, chuta, ¿qué hacemos? Porque no podemos editar esto. Entonces hicieron dos métodos. Primero, los pusieron a todos a leer, y la Biblia que usted conoce, esto es así, esto es historia, es una edición que esas personas en ese consejo hicieron. Habían muchos sacerdotes, generalmente del Medio Oriente y del Más Oriente, fíjate, que empezaron a decir, mira, yo creo que este vale, yo creo que este no es necesario que lo lea la gente porque es muy complicado. Capítulos que fueron eliminados. Fueron eliminados, eso que hoy día se entienden como apócrifos o pseudografías, que no son reconocidos. O sea, la historia de Jesús, digamos, que está en esa cantidad de pocos evangelios a partir de sus apóstoles, es solo un puñado de las historias que hay de Jesús. Generalmente uno dice, bueno, Jesús desaparece obviamente a los 3 años y vuelve a aparecer, digamos, a los 30, ¿cierto? Claro. Bueno, todo lo que pasa respecto en ese medio están en esos libros, de él cuando era niño. Los 4 evangelistas, que son Mateo, Marco, Juan y Lucas.
escriben lo mismo, pero a su manera. Exacto. Tú puedes leer la parábola de... Claro, hay eventos diferentes en unos que otros, como en las bodas de Canaán. De distinta manera por los 4 evangelistas. Exacto, como estuvieron ahí y lo cuentan según... Hay algunos que consideran ciertos elementos y otros que no, y que se van a otros puntos de interés. Exacto. Y esto habla de lo subjetivo que es también, de hecho, incluso un texto como la Biblia. Por supuesto. También da espacio para interpretar que lo que queda fuera era que de alguna manera a la curia de aquel entonces, comillas, no le convenía. Exacto, de hecho... Y por eso es que cuando aparecen estos textos apócrifos o pseudografías, que claro, es un nombre menos conocido, pero son las más acertadas para esto. El clero lo descarta y de alguna manera lo niega y dice, perdón, pero eso no es oficial. Claro, no es oficial para quienes lo establecieron lo que era oficial y lo que no era oficial. Exacto. De hecho, la historia podría cambiar a ser en 180 grados. O sea, y no menos, fíjate. Mira, tenemos hartas cosas que contarle porque sin ir más lejos entre los libros, gran parte de los libros que se eligieron fueron con una patada en la mesa, de hecho. O sea, cuando ya juntaron todos los que, en serio, cuando juntaron todos los que les servían, dijeron, ya, pero igual todavía son un montón, po. ¿Qué se? Ya ponerlo acá, pegarle una patada a la mesa, y los que caigan eso no vale. Y los que quedaron arriba, bueno, esa es la Biblia que usted conoce, parece broma, pero es así. Bueno, como lo mismo que el Caricello. Fue casi así, digamos, porque no podían elegirlo todo. Son historias que dan un sentido desde la creación, y los primeros capítulos del Antiguo Testamento, hasta el Apocalipsis. Exactamente. Y que le da una lógica a la historia del hombre. Por supuesto, tiene un arco, digamos, argumental, que es como que en realidad hay como dos dioses ahí. El Dios del Antiguo Testamento es que es un poco celoso, es rudo, es castigador, permite invasiones, permite matanzas, y el otro que es tremendamente amoroso y que solo crece en el amor de sacrificio y entrega. Pero fíjese donde los libros que más perdieron son como el Génesis. El Génesis generalmente que es un libro cortito, ¿cierto? Que es el primero que uno se encuentra, que se entiende como nacimiento. En realidad la cantidad de libros que se perdieron es como... A ver, no sé qué pere. Son como dos Biblias enteras, más de eso estaba compuesto el Génesis. Y quedó en esas 15 hojas. 20 páginas, nada más, absolutamente. Pero mire, vamos a la nota y vamos analizando varios de los fenómenos donde algunos científicos han querido dar respuestas y otros, que se entienda, que hay cosas que realmente todos quedan con un signo de interrogación al rostro porque no saben realmente qué pasó. Que dirán algunos, la gran mayoría, por supuesto, la fuerza divina o la ira de Dios en varios casos. Ponga atención a la nota. Que lo explica casi todo. Casi todo. Para nadie es un misterio que la Biblia tiene errores, omisiones y hasta mentiras. Desde que la Virgen no era virgen hasta que Goliat no era un gigante sino un hombre con una extraña enfermedad. Sin embargo, el mundo vuelve a remecerse ante un nuevo descubrimiento que se relaciona directamente con el estado marital de Jesús. La Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard presentó hace pocos días un pequeño trozo de papiro que sería el siglo IV, donde se descifraría el estado marital de Jesús, que indica haber estado casado. El papiro relata una de las conversaciones entre Jesús y sus discípulos, donde éste habla de su madre y de una segunda mujer, quien sería su esposa y probablemente María Magdalena. Pero no todo queda ahí. El extracto de papiro indicaría además que entre los discípulos existió una mujer, que sería la misma esposa de Jesús. A pesar de que el Vaticano e investigadores cristianos se encuentran escépticos frente a las pruebas, especialistas siguen estudiando el misterioso documento. Otros ponen en duda la existencia del Arca de Noé, mientras que algunos creen imposible que la Virgen haya dado a luz sin nunca haber mantenido una relación sexual. ¿Qué esconde la Biblia? El libro más antiguo del mundo, el que relata la vida y obra de Jesús y que hoy nuevamente se pone en duda por la ciencia, quienes día a día intentan descifrar los códigos secretos de esta, que hoy les presentaremos en Mañaneros. Ok, códigos secretos y algunos pasajes ocultos. Exacto, no, que a veces no dejan satisfecho al hombre de fe, al hombre que necesita un poco más de información, porque lo que tratamos de decir aquí es que la Biblia es un libro tremendo, poderoso, es una guía, es un manual, es una inspiración, tiene características supraterrenales, ¿me entiendes? Sin embargo, por desgracia, fue editado por el hombre eligió qué debía ir o no ahí.
Entonces, hay versiones que están a medio terminar, hay historias incompletas, hay procesos que no fueron resueltos. De hecho, si es posible, dentro de esta semana, se me acercó un chileno que de más de 10 años de investigación acaba leyendo los libros completos, las pseudografias, los apócrifos y la Biblia convencional. Terminó descubriendo que Jesús y otros apóstoles creían en la reencarnación. Es el resultado del estudio de él y claramente si ve la reencarnación parece ser algo asociado a culturas más orientalistas. Al parecer Jesús hizo referencia a ello. De hecho, entre los libros que quedó hay una famosa frase que obviamente fue interpretada de otra manera, que le dice Jesús, que no te extrañe que tú vayas a morir y vas a volver al vientre de tu madre y volver a nacer. Y algunos dicen, no, que eso es el bautizo. Bueno, no sé qué tiene que ver el vientre con la madre con el bautizo, pero supone que son una de las cosas de la reencarnación que hubieran quedado, maestro. Se edita en beneficio práctico. En un beneficio práctico. Solo eso. Para que los que separaron lo que no querían, dijeron ya, con esto, a nuestra forma vamos a ir a decir la palabra de Dios. Este va a ser la forma que ahora se hizo de buena fe, ¿eh? Tengo entendido que lo que sacaron fueron lo que era muy complicado para la gente. Hay que atender con un gran porcentaje de analfabetismo en el mundo entero y muchas historias que de alguna manera parecían como sacadas como de la fantasía absoluta. O sea, hay historias de Jesús de niños jugando con sus amigos así de 10, 11 años, enojándose con algunos, matando a uno, arrepintiéndose, resucitándolo, o también reviviendo pajaritos, eso en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo hay una cosa genial. Una de las cosas que más llama la atención y que sigue siendo considerado como el milagro máximo, que es el de la Divina Concepción. Tiene que ver, la Virgen María, virgen, ¿cierto? Casada obviamente con José, de repente llega un ángel y le dice, tú vas a ser la portadora, el vehículo, el transporte, la matriz, para tener al Hijo del Creador, ¿cierto? A Jesús. ¿Qué pasa si yo les digo que no es la primera vez que ocurría, según la Biblia? Entre los libros que quedaron afuera está el nacimiento de Noé. Y ahí entra otra problemática, que es el diluvio. ¿Qué fue? Si usted me espera un tantito, yo le digo, ¿cuáles fueron las extrañas circunstancias en las que nació Noé? ¿Y qué realmente tiene de verdad el diluvio universal? ¿Puede haber sido otro hijo de Dios, Noé? Yo le voy a contar literalmente cómo lo dice el libro de Enoc, uno de los libros perdidos, pero al parecer sí. Como un hermano de Jesús. Al parecer. Como cuando lo fueron a reconocer. Dijeron, la historia se repite, Salfate. Exactamente. Bueno, eso me lo dijo a mí un sacerdote una vez. En cada capítulo del Antiguo Testamento hay un reflejo en el Nuevo. Los hechos se repiten. Tiene toda la razón. Y toda la razón. Bueno, usted me espera un tantito y yo le cuento sobre el milagro del nacimiento de Noé, en libros que no están incluidos en la Biblia oficial y que no van, digamos, contra el credo cristiano, por cierto. Y finalmente partamos hablando sobre el fenómeno del diluvio, que, ojo, aprovecho de decirle, no es la única cultura que lo dejó inscrito en piedras con escritos cuneiformes. Parece que esto pasó en varias partes, lo que parece afirmar de que el diluvio es un hecho indesmentible. Vamos a la pausa cortita en Mañaneros y a la vuelta Salfate responde todas esas interrogantes tremendas que puede cambiar el destino de nuestras creencias incluso. Poco menos, o reforzarla en este caso, fíjate. Sí, claro. ¿Puede refrescar al público que se está incorporando a nuestra sintonía? ¿Qué interrogante dejamos antes de ir a la pausa? Una pequeña pregunta. Dígame. ¿Podría ser que uno de esos apócrifos, así algún atisbo, así yo leí, que dejase a Judas, en vez de culpable, como una persona buena? Mira, o como un instrumento al menos. De hecho, en alguna manera, Judas le cuestiona a Jesús, le dice, ¿y qué tal si yo no voy a hacer esto? ¿Qué tal si yo no te voy a acusar? ¿A dónde se va esta misión? Porque en realidad no es lo que yo buscaba. Y él dice, anda, cumple con tu deber en el fondo y que las cosas pasen como están escritas. Entonces, de alguna manera es como que exacto, lo invita, digamos, a que siga el plan como estaba prefijado. Bueno, en lo que estamos en el libro del Génesis, el primer libro del Pentateuco, se llama así porque son los 5 libros principales donde de alguna manera se refuerza toda la religión judaica y que luego cuando se le agrega el Nuevo Testamento, ahí ya los judíos quedan fuera de esa creencia, encontramos lo que hoy día se llama Biblia. Lo que habíamos comentado en un comienzo era que la Biblia que usted tiene en su casa, que si bien tiene que entender esto, hay muchas versiones, hay distintos tipos de traducciones. Es un libro que fue editado aproximadamente en el año 300, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, y que lo eligió el hombre.
por desgracia, mira, como digo, no fue con mala intención, fue elegido con el corazón y la mente más abierta en ese instante. Con la mira del momento, además. De todas maneras, pero finalmente, usted que es un estudioso del cristianismo, usted que lo tiene arraigado como su fe familiar, cabecera, de base, lo invito, digamos, a estudiar los otros libros que no fueron incluidos y que en algún momento pertenecieron a toda la gran cantidad de información respecto al nacimiento del hombre, creación del cielo y la tierra y todos los profetas y apóstoles habidos por haber.